Listo, me dice que ya está grabando. Perfecto, pues muy buen día a todas las personas que nos estén viendo a través de plataformas digitales y redes sociales. Mi nombre es Francisco Calzada, yo soy director de Boomerang Study Abroad. Ya muchos de ustedes me conocen, pero para los que no, me presento. Y bueno, el día de hoy tenemos un súper invitado. Él es Sebastián García de YNS Accounting. Nos va a estar hablando un poco sobre todo el tema de declaración de impuestos ante este cierre de año fiscal. Sebastián, buena tarde para ti, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Francisco, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, y bueno, la idea de esta charla principalmente es pues darles información de primera mano a todos sus estudiantes y a todas las personas que de pronto estén interesados en tomar su servicio para venir aquí a Australia, darles información acerca de cómo funciona el sistema de impuestos. eh, para que cuando estén en Australia para los que ya estén en Australia, pues no cometan errores que de pronto más adelante les pueden conllevar problemas con la oficina de impuestos y de pronto va a significar que tengan que pagar algún tipo de multa o gastos extra contables para que de pronto el contador les solucione el problema en el cual se puedan ver involucrados. Eh, Básicamente, y bueno, antes de empezar la presentación, nosotros, pues, mi nombre es Sebastián García, yo trabajo para Wilderness Accounting, nosotros somos una firma de contadores que tenemos oficinas en las principales ciudades de Australia, tenemos una oficina en Melbourne, en Sydney, en Adelaide y en Brisbane, entonces les podemos dar soporte en toda Australia, y la ventaja también es que todos hablamos español, entonces pues obviamente esa es la ventaja del idioma para entender estos temas. También tenemos staff que habla portugués, pues si de pronto en algún momento decide expandirse ese mercado, pero inglés, español y portugués son los idiomas que hablamos. Y bueno, ya entrando en materia, durante esta presentación vamos a hablar de estos cuatro temas. En la primera parte de la presentación les voy a explicar cuáles son sus obligaciones tributarias en Australia. Luego les voy a explicar cómo pueden presentar su declaración de impuestos. Después les voy a hablar del Medicare Levy y cómo afecta el resultado final de su declaración. Y por último les voy a explicar qué es el superannuation y cómo pueden solicitar un reembolso de este dinero cuando se vayan de Australia permanentemente. Entonces, el primer número o la primera información que es importante que entiendan es el Tax File Number. Entonces, ¿qué es el Tax File Number? El Tax File Number es un número de 9 dígitos que los identifica o que los va a identificar a ustedes para propósitos de impuestos aquí en Australia. ¿Por qué estoy hablando de este número? Porque es muy importante que este número lo mantengan privado. ¿Por qué? Porque vemos muy comúnmente que las personas incluyen este tax file number, por ejemplo, en las hojas de vida. Entonces van a aplicar por un trabajo y ponen nombre, apellido, fecha de nacimiento, ocupación y tax file number. Entonces, una persona que tenga el tax file number de ustedes y que tenga la fecha de nacimiento de ustedes, solo con esos dos datos potencialmente puede presentar una declaración de impuesto por ustedes. Entonces es muy importante que ese número lo mantengan privado para evitar inconvenientes más adelante. Generalmente, o sea, y especialmente durante la temporada de impuestos, tenemos siempre casos de personas que van a presentar la declaración con nosotros y cuando llega el momento de hacer esa presentación, vamos a revisar la información de ellos con el ATO, con los Australian Taxation Office, y nos damos cuenta que ya hay declaraciones presentadas de manera fraudulenta. Entonces es muy importante que ese número lo mantengan privado. Los únicos a los cuales ustedes deberían darle ese número es a su empleador, a su banco y a su fondo de superannuation. Esas son las únicas entidades a las cuales ustedes les deberían estar suministrando este número. ¿Ok? Ya hay otro número también que ustedes de pronto van a tramitar aquí en Australia, que va a ser el ABN. Entonces, básicamente, un ABN es un Australian Business Number. Y básicamente, si ustedes tienen un ABN, significa que están operando un negocio aquí en Australia. Ese número, si ya es un número público, o sea, no es necesario que lo tengan privado. Importante que lo incluyan en sus facturas cuando estén trabajando aquí como contratistas o cuando estén prestando servicios de manera autónoma.
Y ya obviamente detrás de ese número, pues ahí ya hay otro tema mucho más largo que de pronto es a través de qué estructura van a estar operando el negocio, si van a ser sole traders o si van a hacer un partnership o si van a operar como una compañía o como un trust. Generalmente las personas que vienen acá con visa de estudiante operan como sole traders, que es lo que es básicamente una empresa unipersonal. Pero ya de pronto ese tema es algo que no vamos a discutir en esta presentación, es un tema mucho más extenso, pero esto es más que todo para decirles o hacerles la comparación entre esos dos números. Este es un número público, va a estar disponible si ustedes quieren consultar el estatus de cualquier ABN, simplemente van a leer bien Lookup y van a poder eh, consultar cualquier ABN, el estatus, si está activo, si está cancelado, si está registrado para el GST, todo eso públicamente. El Tax File Number sí es un número que, le repito, debe mantener privado. Bueno, ya entrando, ya entrando más en materia, las principales obligaciones tributarias que ustedes van a tener en Australia, la primera principal es que deben presentar una declaración por cada año fiscal. Entonces, el año fiscal en Australia empieza el 1 de julio de un año y termina el 30 de junio del año siguiente. ¿Ok? En este caso, ahora estamos en agosto de 2023. Estamos presentando, o las personas generalmente están presentando las declaraciones del año fiscal 2023, que empezó el 1 de julio de 2022 y terminó el 30 de junio de este año. Siempre deben presentar una declaración o sea, si tienen un tax file number, tienen que presentar una declaración por año fiscal, ¿ok? Si de pronto la persona que está viendo este video recién llegó a Australia, de pronto, llegó de pronto una semana o unos días antes de que se terminó el año fiscal, de que se terminara el año fiscal, aplicó por su tax file number, pero de pronto no recibió ningún ingreso, igual debe presentar una declaración de impuesto. En ese caso, si la persona no tiene un ABN activo, lo que debe presentar es lo que se llama un non-necessary tax return. Simplemente es un reporte electrónico donde se le informa a la oficina de impuestos pues, que la persona no tuvo ningún ingreso. Ya si la persona no recibió ningún ingreso, pero tiene un ABN activo, en ese caso específico debe presentar una declaración de impuesto completa. O sea, completa, pero en cero. Y ya dependiendo del caso específico de la persona, pues seguramente no va a tener que pagar ningún impuesto. La segunda obligación es reportar los ingresos de negocio. Entonces, si la persona tiene un ABN, debe reportar ese business income en una sección específica de su declaración de impuestos. Si operó como un sole trader, no tiene que presentar una declaración de impuestos separada, sino en la misma declaración individual va a una sección específica para reportar ese ingreso. Pero si operó a través de alguna otra estructura, ya sea un partnership, una compañía o un trust, es importante que entienda que va a tener que presentar o va a tener la obligación de presentar una declaración separada por esa entidad. Al mismo tiempo, si tienen ingresos superiores o si la facturación es mayor a $75,000 en el año calendario, van a tener que registrarse para el GST. ¿Qué es GST? Esto específicamente para las personas que están trabajando por cuenta propia con su ABN. ¿Qué es GST? GST es Goods and Services Tax, que para los que nos estén viendo aquí de México, de Colombia, de Perú, España, es el IVA, que básicamente va cambiando. Por ejemplo, no sé, en Colombia creo que es el 21%, no sé, en México, ¿usted sabe qué, Francisco, cuál es el IVA en México? ¿Qué porcentaje es? 16%. 16%. Entonces, aquí en Australia es el 10% y básicamente es GST, Goods and Services Tax. Entonces, cuando el ingreso o la facturación es mayor a $75,000, por ley se deben registrar para el GST y deben empezar a cobrar ese 10% en sus facturas y al final de cada trimestre o dependiendo generalmente la registración o el tiempo de reporte o la frecuencia con la cual se debe reportar esa información a la oficina de impuestos es trimestral. Entonces, al final de cada trimestre hay que presentar algo que se llama un Business Activity Statement, informándole a la oficina de impuestos las ventas de ese periodo, el GST de esas ventas y el GST de los gastos. ¿Ok? Y se debe hacer, obviamente, el pago correspondiente a la oficina de impuestos.
Y por último, la otra obligación que van a tener es que si ustedes están operando un negocio aquí en Australia y están operando en alguna de las industrias que están viendo aquí en el último ítem de este slide, que son cleaning, o sea, industria de limpieza, building and construction services, courier services, road services, IT services, security investigation and surveillance services, si están operando en alguna de esas industrias y pagaron subcontratistas, tienen que reportarle a la oficina de impuestos cuánto le pagaron a cada uno de esos subcontratistas antes del 28 de agosto del año fiscal que corresponde. Entonces, por ejemplo, antes del 28 de agosto de este año 2023, las personas o los sole traders o las compañías o los partnerships o los trusts que operaron aquí en Australia en alguna de esas industrias y pagaron subcontratistas, tienen que informarle a la oficina de impuestos cuánto le pagaron a cada uno de esos subcontratistas a través de este reporte, un Taxable Payment Annual Report. ¿Ok? Esas son las obligaciones en grosso modo para una persona que de pronto viene a estudiar acá en Australia y va a trabajar o va a empezar su propio negocio aquí en Australia y va a operar como un negocio en Australia. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuánto se paga de impuesto en Australia? Entonces, el primer concepto que deben tener claro es el concepto de residencia para impuestos. Entonces, el concepto de residencia para impuestos es diferente al concepto de residencia para migración. Entonces, generalmente, si ustedes van a estar físicamente en Australia por más de 6 meses, van a ser considerados residentes para impuestos. ¿Ok? Así tengan visa de estudiante o cualquier otra visa temporal. Si son considerados residentes para impuestos, les van a aplicar estas tasas de impuestos que están viendo en pantalla, donde los primeros $18,200 de ingresos van a ser libres de impuestos, luego de $18,201 a $45,000 van a tener que pagar el 19% de impuesto, de $45,000 a $120,000 el 32,5%, de $120,000 a $180,000 el 37%, y cada dólar que ganen encima de $180,000 van a pagar el 45% de impuestos. Es importante que entiendan que estos impuestos aplican solo a este tax bracket en el cual están ubicados. Para que lo entiendan mejor, si se ubican en este bracket de $45,001 a $120,000 y ven la parte derecha de la pantalla donde está explicado el cálculo, dice $5,092 más 32,5 centavos por cada dólar que ganan encima de 45,000. Entonces, $5,092 es el total de impuestos que va a pagar un individuo que gane exactamente $45,000. ¿Cómo se llega a esos $5,092? Pues de tomar $45,000, que fue el ingreso de la persona, restarle los $18,200, que es el monto libre de impuestos, y esa diferencia multiplicarlo por la tasa de impuesto que le aplica ese bracket, que es el 19%. Entonces, una persona que gane $45,001 va a pagar el 19% sobre estos ingresos entre 45,000 y 18,000, entre $18,201 y 45,000. Y el dólar que ganaron encima de 45,000 ya va a pagar el 32,5%, o sea, sería 32,5 centavos. Entonces, es importante que entiendan que las tasas de impuestos son marginales. Y hago énfasis en esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no entiende bien cómo funcionan estas tasas de impuesto y entonces asumen que si se pasan, por ejemplo, de los $18,200, entonces les van a cobrar el 19% sobre el total de ingresos. Entonces, cuando llegan a los 18,200, dejan de trabajar y llegan a la oficina. No, hace 4 meses no trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque asumieron que si se pasaban, entonces les iban a cobrar el 19% sobre todo. Entonces dijeron, no, yo no quiero que me cobren el 19%, entonces dejan de trabajar. Entonces es importante que eso les quede claro, que si no, en realidad, si fuera de la otra manera, pues no habría incentivo para ganar más dinero. Entonces todo el mundo ganaría 18,200. Ahora, si en algún momento alguien que esté viendo esta presentación, pronto tiene Working Holiday Visa, lo que deben entender es que generalmente van a aplicar unas tasas de impuesto diferentes con Working Holiday Visa, que son más elevadas para los primeros $18,200 de ingreso. Básicamente, desde el primer dólar de ingreso hasta $45,000 les va a aplicar el 15% de impuesto. Esto es la regla general. Hay excepciones a la regla, más que todo, por ejemplo, para personas de habla hispana que pueden llegar a estar viendo esta presentación.
si tienen pasaporte chileno, por ejemplo. Entonces, Chile es parte de algo que se llama un NDA country, que es no Non-Discriminatory Act country, que básicamente cuando la Oficina de Impuestos empezó a cobrar o a tratar de manera diferencial a las personas que tenían Working Holiday Visa, una backpacker del Reino Unido que puso una demanda aquí en Australia y la ganó. Entonces, básicamente el argumento es que si la persona es de un país o es nacional de un país que tiene un acuerdo de tributación con Australia, no la pueden tratar de manera discriminatoria. Entonces, el único país de Latinoamérica o sí, de Latinoamérica que cae en esa o que tiene Working Holiday y que cae en esa categoría de Chile. Entonces, ¿qué pasa con los chilenos? Que si, a pesar de que tengan Working Holiday Visa, que en teoría significaría que les tendrían que aplicar un 15% de impuesto, generalmente les van a aplicar, son las tasas de residente para impuestos. ¿Ok? Ya otras personas que tienen Working Holiday Visa, por ejemplo, ahorita Ecuador tiene Working Holiday Visa, Perú, ellos desafortunadamente les van a aplicar ese 15% desde el primer dólar de ingreso. Entonces, muchas personas cuando van a hacer la declaración de impuesto llegan súper emocionados que de pronto van a recibir un reembolso de impuesto, pero generalmente si trabajan con Working Holiday Visa, el monto exacto de impuestos que van a tener que pagar es lo que les van a retener de impuesto. Entonces, la declaración básicamente va a quedar en cero y generalmente no da lugar a un reembolso de impuestos. ¿Ok? Ahora, ¿qué información se reporta en la declaración de impuestos? Entonces, la primera información que deben reportar en la declaración de impuestos son los ingresos por concepto de salarios. Entonces, esto se llama Income Statement, es la información o el reporte que el empleador de ustedes, cada vez que les pague el salario, va a tener que reportar o enviar lo que se llama un STP, un Single Touch Payroll. Entonces, cada vez que les paga el salario, ya sea semanal o cada 2 semanas o mensual, va a tener que enviar este reporte electrónico a la oficina de impuestos y al final del año va a enviar una finalización de ese reporte para que quede establecido el income statement, que ya obviamente es electrónico, no es que les van a dar un documento en físico, sino simplemente esta información ya va a estar consolidada en su perfil con la oficina de impuestos. Entonces va a aparecer el total de ingresos que recibieron de parte de un empleador y el total de impuestos que les retuvieron. ¿Ok? Eh, Eso acerca de la información acerca de sus salarios. Ahora, también deben reportar intereses que hayan ganado en sus cuentas bancarias. Entonces, si ustedes tienen una cuenta bancaria aquí en Australia que les pague intereses, esos intereses los deben reportar en la declaración de impuesto y dependiendo de la situación específica de ustedes, pues van a tener que pagar impuestos por esos intereses o no. Ejemplo, si la persona ganó, de pronto llegó hace pocos meses o pocos meses antes del final del año fiscal, tuvo un solo trabajo, ganó, no sé, $10,000 y se ganó $10 de intereses por los ahorros que tenía depositados en su cuenta de ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Esos $10 de intereses todavía van a quedar debajo de los $18,200 y por esa razón no va a tener que pagar ningún impuesto, ¿sí? Pero si obviamente ya los ingresos de otras fuentes los llevan en alguno de estos brackets, entonces los intereses van a estar encima de los ingresos o se van a sumar los ingresos que hayan recibido, por ejemplo, por concepto de salarios, y en ese caso específico va a tener que pagar el 19% de impuesto sobre esos intereses, o el 32,5%, o el 37%, o el 45% de impuestos. Ahora, si de pronto, mientras están aquí en Australia, compran acciones y esas acciones les pagan un dividendo, entonces esos dividendos también los deben reportar en su declaración de impuestos. Si hacen inversiones en criptomonedas, importante, muchas personas haciendo inversiones en criptomonedas, entonces en Australia las criptomonedas son consideradas un activo y el impuesto que está relacionado con la venta de ese activo es lo que se llama un capital gains tax. Entonces, básicamente, el impuesto va a depender de si efectivamente hubo una ganancia, porque también pudo haber una pérdida, pero lo importante es que si hubo una pérdida al momento de vender la criptomoneda, es importante que lo que se llama ese capital gains tax event se reporta. Entonces, si hay una pérdida, pues se reporta que hubo una pérdida. Si hubo una ganancia o si ocurrió una ganancia, lo que se debe reportar es la transacción y se tiene que reportar el día de compra de la criptomoneda, la fecha de venta de la criptomoneda
Y el impuesto que se va a pagar va a depender de si es una ganancia de largo plazo o una ganancia de corto plazo. Entonces, si el día que se compró la criptomoneda, el día que se vendió, ese periodo fue menor a un año, entonces va a ser una ganancia de corto plazo y le va a aplicar el impuesto, el 100% del impuesto. Si desde el día que se compró la criptomoneda, el día que se vendió fue más de un año, entonces ya es una ganancia de largo plazo y le aplica lo que se llama un CGT discount, o sea, un descuento del 50% sobre el impuesto. Para este impuesto no hay una tasa de impuesto separada, sino depende de en qué tax bracket esté ubicado el ingreso de ustedes. Entonces, supongamos que ustedes ya ganaron, recibieron ingresos por concepto de salarios por $45,000, pero al mismo tiempo compraron un Bitcoin en $10,000 y lo vendieron en $20,000. Entonces tuvieron una ganancia de capital de $10,000. Entonces, si el tiempo que pasó desde el día de compra al día de venta fue menor a un año, entonces van a tener que pagar el impuesto completo, que en este caso, como están ubicados en este bracket, va a ser del 32,5%. Ahora, si el día que pasó desde el día de compra al día de venta fue mayor a un año, entonces van a tener el Capital Gains Tax Discount, entonces solo van a pagar el 50% de ese impuesto, que en este caso sería la mitad del 32,5%. ¿Ok? Pero entonces va a depender de en qué tax bracket estén. Si obviamente es el único ingreso que tuvieron fue esa ganancia de capital y los ingresos y la ganancia fue menor a $18,200, no tuvieron ningún salario, pues no van a tener que pagar ningún impuesto, porque directamente por los primeros $18,200 de ingreso no se pagan impuestos si son residentes para impuestos acá en Australia. Al mismo tiempo, si recibieron alguna distribución de algún partnership o un trust, lo deben reportar en su declaración de impuesto. Y por último, si recibieron ingresos business income como sole traders, pues deben reportar esos ingresos en su declaración de impuestos. Ahora, ¿qué son las deducciones? Entonces, las deducciones son gastos que cumplen con las siguientes tres condiciones. Son gastos que están relacionados con su trabajo, que ustedes hayan incurrido en ese gasto y no se los hayan reembolsado y que tengan como probarlos, o sea, que tengan el recibo. Los gastos deducibles de impuesto más comunes son gastos de uniforme, gastos de trabajo desde la casa, permisos y licencias, gastos de viajes, donaciones y tax fees. Pero entonces para cada una de estas deducciones hay reglas específicas. Por ejemplo, con el tema del uniforme, el uniforme que ustedes efectivamente van a poder, o los gastos de uniforme que efectivamente van a poder reducir de impuestos son gastos de uniforme que tenga o el logo de la empresa o que sea ropa de protección o ropa específica para la ocupación. ¿Qué gastos no son deducibles de impuesto? Por ejemplo, yo en este momento estoy dando esta charla y tengo puesta esta camiseta. eh, en teoría podría decir que es mi uniforme de trabajo, pero como no tiene el logo de la empresa, no es ropa de protección o no es ropa específica para la ocupación, que no existe la ropa de contador, por ejemplo, pues no lo va a poder deducir de impuestos en mi declaración de impuestos. Ahora, trabajos de la casa. Si ustedes efectivamente trabajan desde su casa, se puede calcular una deducción para, para esos gastos o extra gastos en los cuales tienen que incurrir por trabajar desde su casa. El método más sencillo se llama el Shortcut Method, que básicamente por cada hora para este año fiscal, en realidad ya no es el Shortcut Method, se llamaba durante pandemia, que básicamente la oficina de impuestos dijo, por cada hora que trabajen desde la casa pueden obtener una deducción de 80 centavos por hora. Ahora ya este es básicamente el Fixed Rate Method, pero con un rate actualizado, que para el año fiscal 2023 es de 67 centavos por cada hora trabajada desde casa. Y hay otro método que es el Actual Cost Method, pero eso ya involucra hacer cálculos de, por ejemplo, cuánto se gasta de electricidad, cuánto se gasta de gas, por ejemplo, o de ya cálculos más detallados acerca de qué gastos extras están incurriendo por trabajar desde la casa. El más sencillo generalmente es el Fixed Rate Method con los 67 centavos por cada hora trabajada desde la casa. Permisos y licencias. Entonces, si ustedes tienen que tramitar algún permiso o licencia específico para su ocupación, eso lo van a poder deducir en su declaración de impuestos. El más común es, por ejemplo, el RSA, el Responsible Service of Alcohol, que es obligatorio si ustedes van a trabajar sirviendo alcohol aquí en Australia. Entonces, es importante que guarden el recibo para poder deducirlo en su declaración de impuestos. Gastos de viaje.
Entonces, generalmente los viajes de la casa al trabajo y del trabajo a la casa son viajes privados, no son deducibles de impuestos. Pero ya si ustedes tienen más de un trabajo y tienen que ir del trabajo uno al trabajo 2 sin pasar por su casa, esos viajes sí los van a poder deducir de impuestos. Eh, Importante, obviamente, si hacen los viajes en transporte público, pues que lleven el registro de cuánto están gastando en esos viajes, o si lo hacen en su propio vehículo, el método más sencillo para calcular esos viajes es el método de centavos por kilómetro, que igual más adelante lo voy a explicar en más detalle, pero básicamente por cada kilómetro recorrido por trabajo, la deducción que va a aplicar es de 78 centavos, con un máximo de 5.000 kilómetros al año por vehículo. Pero esa va a ser la manera más sencilla de calcular esa deducción. Y donaciones, pues si ustedes están aquí en Australia y le hacen alguna donación a un DGR, o sea, una entidad en Australia que tenga ese endorsement especial del ATO, que sea un Deductible Gift Recipient, todas esas donaciones que le hagan a esas entidades que sean mayores a $2, las van a poder deducir en su declaración de impuestos. Y por último, los tax agent fees. Entonces, si ustedes necesitan ayuda con su declaración de impuesto y les ayuda un agente de impuestos registrado como nosotros, como Wildness Accounting, ese fee que nos paguen a nosotros lo van a poder deducir de impuesto en su declaración de impuesto también. ¿Ok? Ahora, ¿qué gastos son deducibles cuando trabajan con su ABN, cuando trabajan con cuenta, como contratistas o por su propia cuenta? Básicamente el mismo concepto, pero aplica el mismo concepto que ya les había explicado, pero que se asume que cuando ustedes operan su propio negocio van a tener que incurrir en más gastos, como gastos de materiales, gastos de registración, gastos de oficina. Entonces, esos gastos, si ustedes efectivamente tienen que incurrir en esos gastos, los van a poder deducir de impuestos. Pero aquí lo fundamental es que cumpla con esas tres condiciones, que sean gastos relacionados con su trabajo, que ustedes efectivamente hayan incurrido en ese gasto y no se los hayan reembolsado, y que tengan cómo probarlo, o sea, que tengan el recibo. Fundamental guardar los recibos. ¿Ok? Ahora, para casos más específicos, muchas personas que vienen también aquí a Australia, pero de pronto el primer trabajo que consiguen es haciendo Uber Eats o haciendo algún tipo de delivery de comida. Entonces, generalmente esos trabajos se hacen como contratistas, entonces no les van a hacer ninguna retención de impuestos, ustedes van a tener que tener un ABN. Recientemente, por ejemplo, Uber, para mantenerlos activos en la plataforma, les pide el ABN, porque obviamente, ¿qué pasa? Que la oficina de impuestos se dio cuenta que había mucha gente que venía y trabajaba haciendo prestando este tipo de servicios y nunca lo reportaba en la declaración de impuestos. Entonces, por eso mismo fue que se inventó estos reportes que ya les había explicado acá, los Taxable Payment and Reports. Entonces, ahora está obligando a las empresas que tienen subcontratistas y que operan en ciertas industrias a reportarle esa información directamente a la oficina de impuestos, justamente para evitar ese tipo de evasión fiscal. Entonces, para reportar los ingresos, generalmente Uber va a dar un statement como este que están viendo en pantalla, donde va a aparecer el consolidado del año fiscal, donde aparecen los ingresos que han recibido. Y si les pagaron algún tipo de incentivo, también va a aparecer discriminado. Y el total de fee que Uber les cobró durante el año fiscal por mantenerlos activos en la plataforma. Con el tema de los gastos, obviamente los gastos principales son estos que ven en pantalla. Con el tema del vehículo es importante que entiendan los métodos que existen para calcular esa deducción del vehículo. Anteriormente les expliqué brevemente cómo funcionaba el tema del método de centavos por kilómetro, donde básicamente por cada kilómetro recorrido por trabajo pueden obtener una deducción de 78 centavos con un máximo de 5.000 kilómetros al año por vehículo. Ese es el método generalmente más sencillo, que solo requiere poder o estar en la posición de explicar cómo se llegó a ese total de kilómetros. Por ejemplo, con el tema del Uber. Entonces, aquí el Uber automáticamente va a calcular el total de kilómetros que ustedes recorrieron en ese tipo haciendo los deliveries. Entonces, con eso pueden justificar cuántos kilómetros efectivamente utilizaron ese vehículo para trabajo. Entonces, esa es una opción. Opción número 2 es utilizar el método del logbook, que implica que ustedes primero tengan un logbook, que es un registro escrito de todos los viajes del vehículo por 12 semanas. Entonces, supongamos si durante esas 12 semanas ustedes recorrieron 10.000 kilómetros
y esos 10.000 kilómetros, 5.000 kilómetros fueron por trabajo. Entonces, con eso le van a justificar a la oficina de impuestos que ustedes utilizaron su vehículo un 50% para trabajo. ¿Ok? Entonces, tienen que tener el logbook y al mismo tiempo tienen que tener los recibos de todos los gastos del vehículo. Entonces, cuánto al final del año consolidan la información y dicen, bueno, pagué X monto en registración, X monto en insurance, este monto en petrol, este monto en mantenimiento, reparaciones, y ese total de gastos se multiplica por el porcentaje de uso del vehículo para trabajo que obtuvieron del logbook y ese va a ser el monto que efectivamente van a poder deducir de impuesto. Generalmente, si ustedes van a estar haciendo este trabajo de tiempo completo, con el método de logbook van a poder obtener una mejor deducción. Recuerden que con el método de centavos por kilómetro, solo pueden deducir 5.000 kilómetros al año por vehículo, que con el factor de 78 centavos que aplica para el año fiscal 2023 les da una deducción máxima de $3.900. ¿Ok? Otros gastos, gastos de celular, de teléfono móvil, lo mismo. Se pueden incluir esos gastos. Lo importante es excluir del cálculo la porción privada del gasto. Entonces, si ustedes pagaron durante el año fiscal, pongamos $50 al mes, todo el año fiscal estuvieron prestando servicios de Uber, entonces durante el año debieron haber pagado $600 de telefonía móvil, pero si el celular no es un celular exclusivo para trabajo, sino también lo utilizaron para un uso privado, entonces van a tener que calcular ese porcentaje de uso de celular para trabajo y excluir la porción privada del gasto. Deducir, por ejemplo, el 50% si es un celular que utilizan 50-50 para trabajo. Otros gastos, por ejemplo, protección solar, sunscreen. Si ustedes están haciendo Uber en bicicleta o en moto y tienen que salir a la intemperie, los gastos de protector solar los pueden deducir de impuesto. Si tienen que comprar la maleta de Uber, también pueden descontar ese gasto en su declaración. Y también la ropa de protección para los que están haciendo prestan ese servicio en moto o en bicicleta. ¿Ok? Ahora, ya cambiando de tema, vamos a hablar del Medicare. Entonces, Medicare es la salud pública en Australia. Eh, Básicamente, si ustedes tienen una visa temporal, generalmente no van a ser elegibles para utilizar el sistema de salud público y van a estar obligados para mantener su visa activa a pagar un seguro médico privado. ¿Ok? Entonces, si los ingresos que ustedes reciben son mayores al Medicare Levy Threshold, que es de aproximadamente $21,000, la oficina de impuestos les va a querer cobrar el Medicare Levy, que es el impuesto que financia ese sistema de salud público. Entonces, para que ustedes no paguen este impuesto, tienen que marcarse exentos en la declaración de impuesto de Medicare y tienen que solicitar un certificado de exención de Medicare. Es importante que si los ingresos que ustedes generan son mayores a este monto y se están marcando exentos de Medicare, que soliciten ese certificado de exención. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, después la oficina de impuestos les va a revertir la exención y les va a cobrar el dinero. ¿Ok? ¿Por qué hay que solicitar un certificado de exención? Porque la oficina de impuestos básicamente se encarga de cobrar los impuestos. Pero el departamento que efectivamente determina si ustedes están exentos o si son elegibles para utilizar el sistema de salud público en Australia o no, es el departamento de Services Australia, de Human Services. Entonces, ellos son los que van a emitir ese certificado y la oficina de impuestos lo único que va a hacer es cruzar información con las bases de datos del departamento de Human Services y si ustedes se marcaron exentos de Medicare y no solicitaron ese certificado, como les dije anteriormente, les van a revertir esa exención. Es muy importante, obviamente hay casos específicos, por eso les digo que generalmente son exentos cuando tienen visa de estudiante, pero también pueden haber casos en los que no. Por ejemplo, hay países con los cuales Australia tiene acuerdos de reciprocidad en materia de salud. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos, no sé, un cliente que es de Argentina, pero tiene pasaporte italiano y vino a Australia con el pasaporte italiano. Entonces, por ejemplo, los italianos aquí en Australia tienen Medicare por los primeros 6 meses cuando llegan, cada vez que entran a Australia. Entonces, la persona apenas llegó, pues va a tener 6 meses de Medicare. Independientemente de que vaya y solicite o que sepa o no que es elegible, igual le van a cobrar el levy si le aplica. O sea, hay mucha gente que llega aquí a Australia y no tiene ni idea que es efectivamente elegible para Medicare. No, nunca solicita su tarjeta de Medicare, pero igual como es elegible, igual le cobran el impuesto. Es importante también que lo tengan presente.
O, por ejemplo, hay gente que viene aquí con visa de estudiante y luego después conocen el amor de su visa. Entonces, se pone empieza una relación con alguien que es residente permanente o que es australiano. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, si desde el momento que se empieza una relación, por ejemplo, de facto, sin necesidad de estar casado, con alguien que tenga Medicare, automáticamente la persona se vuelve elegible para Medicare también. O sea, hay casos muy específicos donde la persona, por ejemplo, puede tener visa de estudiante e igual ser elegible para Medicare y en ese caso, pues va a tener que pagar por el Medicare Levy. ¿Ok? Sebastián, una pregunta. Por ejemplo, aquí en Reino Unido se paga también el Medicare. Eso, por ejemplo, tendrían que volverlo a pagar en Australia, ya sea el caso. No, pero igual es más el nombre porque es más, obviamente, supongo que el sistema de salud pública se llama también Medicare, igual como en Ujú, Estados Unidos, son sistemas separados, pero por ejemplo, específicamente con el Reino Unido, si usted, por ejemplo, Francisco, usted es mexicano, ¿sí? Pero supongamos que usted también tiene pasaporte británico y usted viene aquí a Australia con su pasaporte, o sea, su visa la aplica con el pasaporte británico, usted es elegible, o sea, los ciudadanos británicos tienen Medicare todo el año, o sea, ujú. así que tenga con visa de estudiante. Por ejemplo, Eslovenia también tiene también un acuerdo de reciprocidad con Australia en materias de salud. Entonces, los ciudadanos de Eslovenia también tienen Medicare todo el año. O sea, acceso o derecho a utilizar el sistema de salud público en Australia, que no es gratis, porque eso también la gente piensa, no, es que Medicare es gratis. No, se paga, es gratis para las personas que ganan menos del Medicare Levy Threshold, que son $21,000. Pero llegar a $21,000 es relativamente sencillo aquí en Australia. Entonces, realmente en todo el mundo tiene que pagar este impuesto que empieza desde un 2%. ¿Ok? 2% del ingreso. ¿Listo? Bueno, continuando con la presentación, eh, la siguiente pregunta que vamos a resolver es cómo se presenta la declaración de impuestos. Entonces, para presentar la declaración de impuestos, aquí yo puse dos opciones, pero en realidad hay tres opciones. La tercera opción es hacerlo a papel por correo, que la verdad no conozco a nadie que lo haga de esa manera. ¿Por qué? Porque existen estos dos métodos que son uno en línea a través de los servicios del gobierno, a través de MyGov, y el otro a través de utilizando los servicios de un agente de impuestos. Con el servicio en línea gratuito a través de MyGov, de la plataforma del gobierno, para hacer trámites sin necesidad de un intermediario, eh, es importante primero que entiendan que este servicio es para que ustedes mismos presenten su declaración de impuesto sin que nadie les ayude o les cobre por ese servicio. También retomando de lo que hablé al principio de la presentación acerca de mantener la información privada del Tax File Number, es también este tema de MyGov. Entonces, muchas personas que llegan a Australia confiadas que, bueno, viene un país del primer mundo y que aquí no hay crimen y que no hay fraude, resulta que sí. Y hay personas que se especializan en apuntarle a personas que recién llegan aquí a Australia y que no saben cómo funciona este sistema. Entonces le dicen, bueno, mire, yo le ayudo con su declaración de impuestos, su agente de impuestos le cobra $100, yo le cobro 40. Deme los login details de su cuenta de MyGov y yo le ayudo a hacer la declaración. Entonces, si alguien les presta ese servicio y si alguien les va a ayudar con su declaración de impuestos y les dice que les den los login details de MyGov, eso es una alerta roja. O sea, básicamente esa persona se les está pidiendo esa información, no tiene una licencia, no está registrado y no debería estar prestando ese servicio. Y al mismo tiempo hemos tenido casos de personas que lo hacen de esa manera y obviamente la persona que les está ayudando termina poniendo la información bancaria personal de ellos y se queda con el reembolso de impuestos. Entonces es importante que entiendan que este método es para que ustedes hagan trámites sin necesidad de un intermediario. En realidad la plataforma es bastante intuitiva. Lo que deben hacer obviamente es tramitar su cuenta de MyGov y después conectarla con su perfil del ATO, el Australian Taxation Office. En el evento que ustedes no pueden hacer esa conexión, les queda la opción de obviamente llamar, porque es algo como es un trámite personal, solo van a poder hacer esa conexión entre esas dos cuentas. O sea, directamente ustedes,
y lo van a tener que hacer la verificación a través del teléfono. Desafortunadamente, nosotros como agentes de impuestos no les podemos prestar soporte con este tema de MyGov. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser agentes de impuestos, tenemos un acceso aparte exclusivo para agentes de impuestos. O sea, en ningún momento les vamos a pedir acceso a su cuenta de MyGov. Y la invitación es que, o sea, con la información que nosotros les estamos dando en este momento, más la información que está disponible directamente en la oficina de impuestos, que ustedes evalúen si tienen el conocimiento no o la expertise o no para presentar su declaración. En realidad hay muchas personas que la presentan por su propia cuenta y no tienen ningún inconveniente. Pero ya si llega el momento donde ustedes de pronto no se sienten con la confianza de presentar la declaración por su propia cuenta y de pronto no están seguros, la recomendación es que pidan ayuda profesional. Entonces, en ese caso, con mucho gusto nosotros les podemos ayudar. Y las ventajas básicamente de utilizar nuestro servicio es que se van a asegurar que la declaración de impuesto quede presentada correctamente, que se reclamen las deducciones que corresponden, porque también tenemos muchos casos de personas que se sientan a hacer la declaración y se empiezan a incluir gastos y se dan cuenta que entre más gastos incluyen, pues les devuelven más dinero. ¿Y qué pasa con las declaraciones? Que las declaraciones las procesan en lo que se llama un self-assessment basis. No es que una persona manualmente en la oficina de impuestos va a estar procesando la declaración de ustedes, sino todo electrónico. Pero después, al final de la temporada de impuestos, van a ver una información, o sea, la oficina de impuestos va a tener información de miles de personas que reportaron la misma ocupación que ustedes reportaron y que reportaron ingresos similares y un monto de deducciones. Entonces, con esa información van a sacar un promedio y si ustedes se salen de ese promedio, automáticamente van a tomar su declaración y la van a revisar manualmente. Pues más adelante les voy a mostrar un ejemplo de una situación específica de qué carta se envía o cómo se comunica a la oficina de impuestos cuando les envía una notificación de ese tipo. Pero importante, pues obviamente que se incluyan deducciones que sean genuinas para evitar problemas a futuro con sus declaraciones de impuesto. También la otra ventaja de utilizar los servicios de un agente de impuestos es que van a tener tiempo extra para presentar su declaración. Usualmente los servicios gratuitos del gobierno van a estar disponibles hasta el 31 de octubre. Si ustedes ya necesitan presentar una declaración o sea, si no tienen declaraciones atrasadas y están registrados con un agente de impuestos, van a tener plazo hasta mayo del año siguiente para presentar la declaración. Entonces, si necesitan ese tiempo extra, pues también es pues una ventaja de utilizar el servicio de un agente de impuestos. Y también, obviamente, si hay algún requerimiento de la oficina de impuestos, pues su agente de impuestos va a ser su punto de contacto y que les va a poder solucionar cualquier duda que tengan. Como les dije, para prestar este tipo de servicios hay que tener una licencia. La licencia de nosotros, por ejemplo, pues se chequea con el Tax Practitioner Board. Nuestra licencia es el 258-18560. Entonces, de nuevo, les repito, si alguien les pide su cuenta de MyGov, eso es alerta roja, no le den esa información a absolutamente nadie porque pueden estar, su información personal puede llegar a estar comprometida. ¿Ok? Importante también, hay muchas, no sé si en México ocurre, pero por ejemplo hay mucha gente colombiana que viene aquí a Australia y mientras que están con visa de estudiante deciden comprar vivienda en Colombia. Entonces, cuando están por ese proceso, les piden información acerca de sus ingresos aquí en Australia. Entonces tienen que suministrar copias de las declaraciones de impuesto. Entonces, al hacer ese trámite con un agente de impuesto, pues todo ese proceso se vuelve más sencillo porque va teniendo toda la información para podérsela suministrar a la entidad financiera. Ahora, como les expliqué hace unos segundos, ¿qué pasa si ustedes de pronto se sienten a hacer su declaración por su propia cuenta y empiezan a incluir gastos que no corresponden? Entonces, seguramente les va a llegar una carta como esta que están viendo en pantalla, donde les van a decir, bueno, la mayoría de personas que reportaron su misma ocupación y que tuvieron ingresos similares a los suyos, incluyeron X monto de deducciones, pero usted incluyó este otro monto de deducciones que es mucho más elevado. Entonces ahí les van a decir, bueno, que explíquenos por qué su situación es tan particular. Entonces, esto no es para asustarlos no simplemente para invitarlos o para explicarles cómo funciona el sistema y invitarles a que hagan lo correcto desde el principio. Y para los que de pronto se marcan exentos de Medicare,
y no soliciten el certificado de extensión de Medicare, van a recibir una carta como esta que están viendo aquí al lado derecho de la pantalla. Entonces les van a decir, bueno, aquí usted se marcó exento, no hay ningún certificado de exención registrado acá. Por favor, envíenlo, envíenlo por correo o por email. Pero ¿qué pasa con esto? Que generalmente cuando envían estas cartas, el tiempo que transcurre desde el momento que se recibe la carta hasta la fecha límite para enviar el certificado de exención, ese tiempo no es suficiente para que si ustedes no han recibido el certificado de exención, para que lo apliquen por ese certificado en ese momento y lo reciban y lo puedan enviar a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente cuando envían esta carta, esto ya casi que seguro les van a revertir la exención porque ustedes no van a poder enviar el documento como dentro de los términos que la Oficina de Impuestos estipula. Entonces, ya después que les reviertan la exención y ustedes quieran efectivamente hacer que la Oficina de Impuestos no les cobre ese Medicare Levy, eso va a involucrar que ustedes tengan que presentar una objection y eso es un trámite que les va a costar también dinero extra y tiempo extra. Entonces, también lo mismo, no es para asustarlos ni nada, pero sí es más también para invitarlos a que si en la declaración de impuestos se marcan exentos de Medicare, que efectivamente soliciten el certificado de exención de Medicare para evitarse inconvenientes a futuro. Ahora, ¿qué pasa si de pronto ustedes presentan su declaración de impuesto, incluyen deducciones que no son o incluyen o omiten ingresos, no lo reportan y después la oficina de impuestos se da cuenta? Pues primero les van a cobrar los impuestos que ustedes no pagaron, ¿ok? Por no haber reportado sus ingresos o por haber incluido esas deducciones que no correspondían. Y les van a poner una multa que generalmente es del 25% del total de sus impuestos por no haber tomado el cuidado necesario para presentar su declaración de impuestos. Entonces es importante que lo tengan presente. Como les digo, no es para asustarlos ni nada, sino es más que todo para invitarlos a que desde el principio presenten su declaración de manera correcta. Francisco, no sé si tenga alguna pregunta hasta el momento. Hasta ahora no, todo en orden, bastante bien explicado. Claro. Ok, súper. Entonces pasemos de una vez a la segunda parte de la presentación, porque generalmente esta presentación, yo empiezo a dar la explicación y la persona no, que empiezan ahí en el chat o no, que tengo una pregunta, ya en medida que va transcurriendo la presentación, pues ya las preguntas quedan solucionadas. Es un problema de ansiedad, como no quiero que me responda ya mi pregunta y no se quieren esperar a que pase toda la presentación. Pero bueno, ahora brevemente voy a explicar cómo se debe llenar este formulario, que es bastante importante para las personas que están aquí en Australia y que van a trabajar como empleados. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que empiezan un trabajo como empleados, van a tener que diligenciar este Tax File Number Declaration Form. Espérame un momento, voy a prender la luz acá en mi oficina porque ya se está haciendo tarde y pues, no, se está oscureciendo. Entonces, cada vez que ustedes empiecen un trabajo, van a tener que llenar este formulario y como ustedes diligencian este formulario, eso va a determinar la retención de impuesto que su empleador les va a hacer. Las preguntas que ustedes deben tener clara cómo responder son la pregunta 8 y la pregunta número 9. El resto del formulario es información personal de ustedes. Pero estas son las preguntas que pueden llegar a ser un poquito más, de pronto más complicadas, que generalmente confunden a las personas que no saben cómo llenarlo. Entonces, la pregunta 8 les dan tres opciones. Les dicen, bueno, ¿are you a, opción número 1, Australian resident, foreign resident? Y la última opción es a working holiday maker. Entonces, como yo les expliqué, el concepto de residencia para impuestos es diferente del concepto de residencia para migración. Entonces, generalmente, si ustedes están acá con una visa de estudiante y van a estar más de 6 meses, físicamente aquí en Australia, pues son resident for tax purposes, ¿ok? Hay ocasiones donde, por ejemplo, la persona viene a hacer un curso corto de menos de 6 meses. En ese caso, generalmente, o sea, va a ser considerado foreign resident, ¿ok? Entonces, potencialmente, si trabaja aquí en Australia, los ingresos que genere van a ser taxados a una tasa más elevada. La tasa de foreign resident es desde el primer dólar de ingreso hasta $120,000, es el 32.5%.
Entonces, si marcan foreign resident, que muchas personas se equivocan con esa pregunta porque dicen, bueno, yo tengo visa de estudiante, yo no soy residente en Australia, entonces yo soy foreign resident, entonces marcan ahí. Y después cuando reciben su primer salario, se dan cuenta que si ganaron $1,000, se les fueron 325 en impuestos, entonces ahí se asustan y ahí es donde van y piden una explicación más detallada de su empleador y se dan cuenta que llenaron este formulario mal. Y obviamente, si tienen Working Holiday Visa, pues deben marcar la casilla de Working Holiday Maker. ¿Ok? Ahora, la pregunta número 9. Do you want to claim the tax-free threshold from this payer? Entonces, si marcan que sí, básicamente le están diciendo a su empleador que esa es su única fuente de ingreso, que les retenga la tasa exacta de impuesto que aplica para ese trabajo. Y si marcan que no, pues le van a retener la tasa más elevada de impuestos. Para que eso quede más claro, les voy a dar un ejemplo. Entonces, ejemplo, situación número 1. Supongamos que tienen un solo trabajo, se ganan $350 a la semana, trabajan ese trabajo todas las semanas del año y en el formulario marcan que sí quieren reclamar el tax free threshold. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si ustedes multiplican $350 por 52 semanas, eso les va a dar $18,200. Como ya les expliqué anteriormente, por 18,000, si ustedes si son residentes para impuestos, por $18,200 de ingresos no van a tener que pagar impuestos. Entonces, asimismo, la retención que les van a hacer en su trabajo al haber reclamado el tax free threshold va a ser cero. Entonces, cuando presenta su declaración de impuesto, total de ingresos va a ser 18,200, no tienen que pagar impuestos. El resultado de la declaración va a ser, no van a recibir un reembolso porque el reembolso de impuestos justamente viene de cuando les han retenido más impuestos de los que efectivamente tienen que pagar. Y es importante también que entiendan eso porque muchas personas siempre esperan al momento de presentar la declaración y asumen que esto es un momento donde les llega dinero gratis. Y no es así, es simplemente que si durante el año fiscal les han retenido más impuestos de los que efectivamente tienen que pagar, pues el gobierno cuando ustedes presentan la declaración les reembolsa la diferencia. Pero en este caso específico, ganan 18,200, no les retienen nada de impuesto durante el año, presentan la declaración, como no tienen ninguna otra fuente de ingreso, pues no tienen ni un reembolso, pero tampoco tienen un monto a pagar. Ahora, situación número 2. Supongamos que tienen dos trabajos. Ambos trabajos se ganan $350 en cada trabajo. Trabajan los dos trabajos todo el año fiscal. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Y bueno, y en ambos trabajos marcan sí en la pregunta de si quieren reclamar el tax free threshold. Entonces, al final del año fiscal, ¿cuál va a ser la situación? Van a tener un trabajo donde ganaron 18,200 y le retuvieron cero de impuestos. Otro trabajo donde ganaron 18,200 y le retuvieron cero de impuestos. Entonces, al final del año fiscal, el total de ingresos va a ser $36,400. Total de impuestos retenidos va a ser cero, pero los impuestos que tienen que pagar por 36,400, recuerden que tienen los primeros $18,200 libres de impuesto y de ahí para arriba tienen que pagar el 19%. Entonces, si ustedes toman 36,400, le restan los $18,200 libres de impuestos y lo multiplican por un 19%, les va a dar que el total de impuestos a pagar es de $3,452. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a presentar su declaración de impuesto y se van a llevar la sorpresa de que tienen que pagar este monto de impuesto y que de pronto ya se gastaron el dinero. ¿Ok? Entonces, por eso es que la oficina de impuestos obliga a sus empleadores a hacerles una retención porque asume que si la persona recibe todo el dinero, lo más probable es que se lo gaste todo completo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo deberían llenar el formulario? Entonces, si ustedes en ese formulario que les expliqué, para no confundirlos mucho, porque de pronto esto puede ser un poquito confuso, es, si no quieren tener problemas al final del año fiscal, si no quieren que al momento de presentar la declaración de impuesto, el monto que les retuvieron de impuestos no sea suficiente para cubrir el total de impuestos que tienen que pagar, entonces lo que tienen que, en este formulario, tienen que marcar sí, solo del trabajo donde ganan más dinero. Los trabajos que tengan adicionales tienen que marcar que deben marcar no. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en este escenario? Si ustedes tienen esos dos trabajos, en un trabajo marcan que sí quieren reclamar el tax free threshold, pero el otro trabajo marcan que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Del segundo trabajo, del segundo trabajo les van a retener esta cantidad de impuestos, $4,056. O sea, por cada pago de los $350 que ganen, les van a retener $778 de impuestos. Entonces, al final del año,
van a tener que pagar $3.452, pero le retuvieron $5.056, entonces ya van a tener sus impuestos pagos y después le van a reembolsar la diferencia, son $604. ¿Ok? Bien importante que tengan esto en cuenta. Y bueno, ya pasando a la última parte de la presentación, les voy a explicar qué es el superannuation. Entonces, el superannuation es las pensiones en Australia. Entonces, la contribución obligatoria para este año fiscal 2023-24, que ya estamos en este 2024, es el 11% de su salario bruto. ¿Ok? Para el año fiscal pasado era el 10.5%. ¿Qué significa? Que si ustedes se ganan $10,000, su empleador les tiene que contribuir $1,100 a su superannuation. ¿Ok? Esa es la contribución obligatoria. ¿Qué es importante? Cada vez que ustedes empiezan un trabajo, seguramente van a tener que llenar otro formulario como este, donde ustedes le van a dar tres opciones a su empleador. Primero, le van a dar la opción número 1 es que su empleador les deposite el dinero en la cuenta superannuation que ustedes ya tienen. Opción número 2, si ustedes no tienen una cuenta superannuation abierta, pues le dan la opción a su empleador que les abra una nueva cuenta. Y opción número 3 es si tienen un self-managed super fund, que seguramente si recién llegan a Australia no va a ser la situación de ustedes, pero básicamente aquí en Australia también tienen la opción de que ustedes abrir su propio fondo para hacer las inversiones para su retiro, ¿sí? O sea, es algo más técnico, más avanzado. Generalmente nadie que viene con visa de estudiante va a tener esa opción. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes de pronto cada vez que cambien de trabajo no le dan la información a su empleador de la cuenta superannuation que ya tienen abierta, entonces cuando cambien de trabajo y le den la potestad a su empleador de abrirles una nueva cuenta, pues en cada trabajo van a tener una cuenta superannuation nueva. Y aquí en Australia hay cientos de fondos de superannuation. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al final de su estancia en Australia van a terminar con múltiples cuentas abiertas de superannuation y eso va a afectar el balance final de su cuenta de super, porque ¿qué pasa? En cada cuenta les van a cobrar una cuota de manejo, una administration fee, y si ustedes están pagando, en vez de pagar una administration fee en un fondo, están pagando en 5 fondos diferentes que tienen, pues eso va a afectar el balance final de ese fondo. Entonces es importante que tengan o se fijen de que les depositen todo el dinero en una sola cuenta y también de que verifiquen que la información personal de ustedes sea correcta en ese fondo. Más que todo por el tema de los apellidos, porque nosotros, supongo en México es lo mismo, que tenemos varios apellidos, varios nombres. Entonces, por ejemplo, yo soy García Flores, son mis dos apellidos. En casi todos mis documentos acá estoy como Flores nada más, porque la mayoría de la gente asume que el García es mi middle name. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes cuando se vayan de Australia quieren solicitar un reembolso de este dinero y la información que tiene el fondo no hace match con la información de su pasaporte, no les van a devolver el dinero. Entonces, es importante que hagan esa verificación antes de que se vayan de Australia. Sebastián, Al hay mismo una pregunta. sí. ¿Tú recomiendas algún fondo de superannuation? O sea, algo que digas, esto es bastante rentable, porque evidentemente digo, hay bastantes opciones. Yo en su momento tuve el superannuation de Commonwealth Bank, y ya ni siquiera lo están abriendo y operando en este momento. Pero tú recomendarías a lo mejor algún banco o algún fondo o algo en línea, por ejemplo, el Australian Super, ¿no? Que es bastante popular. Claro, el tema del súper ya, o de recomendar en qué fondo, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, es mejor tener el dinero, ya eso es un tema donde yo no me puedo involucrar porque nosotros no somos asesores Ah, financieros, vale. implica asesoría financiera, pero en términos de facilidad para retirar el dinero, por ejemplo, el Commonwealth es bastante sencillo, pero ya no existe. Obviamente hay otros, por ejemplo, el Commonwealth ahora es Colonial First, o sea, es el mismo, parte del mismo grupo, sino que ahora ya no es separado. Ahorita antes era Essential Super. El proceso con ellos es relativamente sencillo para retirar el dinero. Australian Super depende también del monto. O sea, cada fondo tiene
Pros y para contras, ¿no? efectos de retirar el dinero, tiene sus procedimientos diferentes. Por ejemplo, Australian Super, si la información concuerda, o sea, de los nombres, apellidos, no hay ninguna inconsistencia, y el saldo es menor a $5,000, el proceso es facilito. Pero si la persona tiene más de $5,000, ya después, cuando la persona esté en México, en Colombia, tiene que ir y certificar unos documentos en el país, no los aceptan certificados aquí en Australia, sino tienen que ser certificados en Colombia, en Perú, en México, y tienen ¿qué pasa ya? Que usted el único lugar donde los va a poder certificar es con un notario o en una embajada de Australia. Y si usted de pronto no vive en una ciudad principal donde ya embajada de Australia, por ejemplo en Colombia, pues solo la embajada solo está en Bogotá, pero usted vive en Medellín y necesita hacer ese documento, entonces lo tiene que ir a hacer con el notario. Y el notario nunca ha visto o no entiende, por ejemplo, he tenido esa situación con muchos clientes, entonces le digo le doy la instrucción a la persona, mire, tiene que decirle al notario que tiene que escribir esto en el documento, pero en Colombia tiene un proceso específico que es poner un sello y escribir lo mismo. Entonces, como no sigue el procedimiento del fondo, pues no le pagan el dinero. O sea, es todo un tema con el tema de solicitar ese reembolso. Entonces, la recomendación específica es que primero, antes de irse a Australia, se aseguren que los nombres y apellidos concuerden, ¿sí? Y que si hay que hacer alguna actualización de datos, la hagan antes de irse a Australia. Eso va a hacer que el proceso sea mucho más sencillo. Y que se informen con el fondo acerca del proceso específico para solicitar ese dinero y que si tienen que dejar algún documento aquí en Australia, lo dejen antes de irse de Australia. Este es un trámite con el cual nosotros también les podemos ayudar y generalmente lo que hacemos es le recomendamos a la persona que reserve una cita con nosotros por lo menos 2 semanas antes de irse de Australia, justamente para hacer toda esta verificación, asegurarnos que los nombres, apellidos concuerden. Si no concuerdan, por ejemplo, le buscamos qué documento hay que hacerles firmar dependiendo del fondo. También generalmente hay que hacer, por ejemplo, una declaración jurada, que aquí las personas en Australia solo cambian el nombre si se casan, por ejemplo. Entonces, la documentación, usted lee las instrucciones en el fondo, le van a decir, por favor, envíenos este formulario y su certificado de matrimonio. Pero aquí el tema del nombre es porque su empleador se confundió y escribió el nombre mal. Entonces, eso hay que explicarlo en una declaración jurada. La declaración jurada tiene que ir escrita de una manera específica. Por ejemplo, usted le dan super, si usted no escribe la declaración jurada, hay que escribir en la declaración, I am the same person, soy la misma persona. Si usted escribe eso, no le aceptan la declaración. Entonces hay cositas que son bien específicas que hay que saberlas para Entiendo. que este trámite salga rápido. Pero Excelente, también excelente. es importante que entiendan que este dinero, que creo que lo tengo acá en la última, así que es del total de dinero que tienen en el súper, no les van a reembolsar el 100%, les reembolsan el 65%. Si tienen visa de estudiante o cualquier visa temporal que no sea Working Holiday Visa. Si tienen Working Holiday Visa, les reembolsan el 35% nada más. ¿Ok? Y el resto es lo que da el gobierno. Y con el tema el otro trámite que pueden hacer cuando se vayan de Australia es solicitar o presentar una declaración de impuesto de manera anticipada. Entonces, si se van de Australia permanentemente antes del final del año fiscal, se puede presentar una declaración de manera anticipada, así la persona no tiene que esperar a que por ejemplo, si la persona se va en noviembre, no tiene que esperar hasta junio del año o julio del próximo año para presentar la declaración, sino la puede presentar en ese momento. Eso también es otra recomendación. Obviamente, generalmente este era de los pocos trámites que tenía que hacerse a papel, pero en este momento, por ejemplo, el software que nosotros utilizamos nos deja presentar estas declaraciones de manera anticipada. Entonces, pues le podemos ayudar a la persona a recuperar este dinero más rápido. Y creo que eso es toda la presentación. Aquí les dejo las redes sociales de nosotros. Esto es para que el email de nosotros, se escanean este QR code, nos van a poder seguir en Facebook, en Instagram, y si escanean este otro QR code, se van a poder comunicar con nosotros a través de WhatsApp. No sé si tengo alguna pregunta. Es pronto algo Sí, a lo mejor indagando un poco, que digo, al fin de cuentas creo que muchos de los estudiantes que están allá igual quieren ahorrar tiempo, hacer las cosas correctamente, no cometer errores al momento de hacer la declaración de impuestos en este fin, ¿no? Como del año fiscal.
por ejemplo, Sí. los costos, ¿no? De YS Accounting, o sea, cuánto más o menos tendrían que pagar para, no sé si podemos hablar un poquito de eso para que los Claro, chavos sepan. claro, claro. Entonces vamos a ir aquí al website. Entonces todos nuestros precios están publicados en el website. Entonces tenemos, obviamente los precios los tenemos divididos para estudiantes y ya pues permanent resident o citizens. Este año Ujú. tenemos este precio especial que son $115. eh, y si tiene ABN, Tax File Number, si es su primera declaración, $115. Ya tenemos también un servicio en línea, ¿sí? Que es a través del website, todo en línea, paso a paso, y ahí mismo junta la información y nos envían toda la información que necesitamos para presentar la declaración de impuesto. Y tenemos, obviamente, estos son los servicios ya full price para estudiantes. Entonces, si solo tienen que reportar ingresos por tax file number como empleados, este es el precio. Si tienen que reportar ingresos con ABN, es un poquito más costoso. Y aquí están los extras también explicados. Entonces, si necesitan también solicitar el certificado de exención de Medicare, pues son $35 extra. Si necesitan reportar capital gains, que ha sido bastante común, entre comprando y vendiendo criptomonedas, Ujú. entonces también aplica un precio extra. Eh, y básicamente el punto de contacto es el website. Entonces, si la persona necesita reservar citas, entonces aquí va a escoger el idioma, va a escoger el tipo de visa, el servicio, si es un nuevo cliente, y en qué horario quiere solicitar la cita y qué tipo de cita quiere tener. Entonces, si es face to face, por ejemplo, o por teléfono, por videollamada, supongamos por videollamada. Entonces aquí cuando hagan clic en Next van a ver la disponibilidad de nosotros en tiempo real. Como pueden ver, ahorita este mes ya no tenemos citas disponibles, estamos ocupados afortunadamente, pero aquí ya les pueden ver la disponibilidad del siguiente mes y estos horarios que aparecen acá son los horarios en tiempo real. También importante, pues si la persona está ubicada en otro lugar de Australia, por ejemplo, no sé, últimamente hemos tenido bastantes clientes en Perth, entonces para coordinar la cita, pues es importante seleccionar la zona horaria para que se pueda coordinar esa cita adecuadamente. Eh, pero básicamente el punto de contacto es el website. Para los estudiantes de Boomerang les podemos ofrecer un 10% de descuento sobre los precios aquí publicados. ¿Listo? Excelente. Y lo mismo, por Súper. ejemplo, para el tema del Superannuation. Aquí también está la información Living Australia. Entonces, aquí está la información general. Entonces, este proceso, aquí mismo también van a poder reservar una cita. Lo mismo proceso. Entonces, aquí necesito Student Visa y aquí necesito ayuda con Living Australia. Y durante esa cita no tiene ningún costo, lo que hacemos es hacer esa verificación de información con la persona, le explicamos el trámite y le damos una cotización sobre el servicio sin costo alguno. Entonces, los precios para ese servicio empiezan desde $179. Y durante el proceso, o sea, como les digo, la cita inicial no tiene ningún costo y ahí le explicamos el trámite a la persona y le damos el precio, le decimos que su trámite va a costar X monto. ¿Ok? Excelente, perfecto. Pues Sebastián, me quedó bastante claro todo. Muchísimas gracias igual por tu tiempo. Sé que ya estás como ya fuera de horas laborales en Australia. Ya no sé qué horas son para ti. Creo No, que no no sé está como tan. las Lo que que, como pasa es las que 6. son las 5 ahora aquí de ahorita, sino que el problema es que es viernes. Entonces Ah, ya. claro, ya te quieres ir a descansar. Pero igual yo sigo trabajando un rato más, pero no, ahorita me pegan todos mis amigos a buscar que vamos por una cerveza, que pues ese es el único Sí, sí, inconveniente. sí, Pero no, con válido. gusto ayudarles a ustedes aquí con la información. Entonces no es ningún inconveniente dedicarle tiempo, Excelente. darle información a sus estudiantes. No, muchísimas gracias, pues Sebastián. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Un abrazo y excelente tarde por allá. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Está bien, chao, chao.